para México, para Colombia, y bueno, tengo entendido que ya de otros países nos están acompañando desde esta semana. Para iniciar la ponencia de hoy, quisiera hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada en el tema de fiscalización y las autoridades fiscales. Hace 8 días empezamos por ver que la Constitución establece unos fines y unos principios que rigen el Estado colombiano, organiza las instituciones y enmarca las actuaciones de la administración y de los ciudadanos. Expliqué también algunos principios para adentrarnos en el poder tributario originario, el cual se encuentra en cabeza del poder legislativo, y excepcionalmente en el presidente de la República, cuando se presentan en lo que acá en nuestro país la Constitución denomina como los estados de excepción. Luego vimos cómo este poder originario se deriva a las entidades territoriales, es decir, a las asambleas departamentales y los consejos municipales, dando cumplimiento a lo ordenado en la Constitución, la cual establece que en tiempos de paz, solo el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales pueden determinar los tributos. Luego pasamos a definir qué es la fiscalización y vimos las 3 perspectivas como podemos abordar la fiscalización, y que son la orgánica, la funcional y la procedimental. Ya con esto pasamos a ver las autoridades tributarias tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Expliqué de la misma manera algunos impuestos que cada una de estas administra y cerramos con las facultades de cada autoridad tributaria para cerrar que a la función de la fiscalización le compete la determinación oficial del impuesto y la imposición de las sanciones, temas que abordaremos de manera general en esta ponencia. Les comparto que nuestro Estatuto Tributario Nacional tiene un libro exclusivo al procedimiento tributario, en el cual se encuentran todas las normas en las que se basa la fiscalización. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con la fiscalización para efectos de determinar el tributo. Iniciaremos de este modo, indicando que en este caso le corresponde a la facultad atribuida a las autoridades tributarias con el propósito de verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las disposiciones sustanciales y formales a cargo de los contribuyentes. Como lo mencioné en la ponencia pasada, en este sentido la fiscalización tributaria se encuentra asociada con actividades de investigación y auditoría que hace la autoridad tributaria con el que deben aplicar los contribuyentes. Es así que la actividad fiscalizadora en este caso puede acudir a la voluntad de los contribuyentes para que en los casos en que la autoridad tributaria tenga indicios de inexactitudes, a través de un emplazamiento pueda corregir y solicite que el contribuyente voluntariamente corrija las declaraciones presentadas de forma errada o inexacta. También puede presentarse de forma mixta, es decir, procurando que el contribuyente que ha presentado una declaración inexacta corrija dicha declaración de forma voluntaria a partir de una declaración sugerida por la autoridad tributaria, la cual la hace en un requerimiento especial en el cual se propone la depuración del impuesto a cargo y se da una explicación a cada modificación que proponga la autoridad. Si el contribuyente no corrige voluntariamente su declaración o no desvirtúa la propuesta hecha por la autoridad tributaria, esta procederá de forma coercitiva, es decir, represiva, a determinar oficialmente el impuesto a cargo del contribuyente, en lo que se denomina una liquidación oficial de revisión. Si el contribuyente logra desvirtuar los indicios, los fundamentos o incluso las pruebas sobre las que se fundamentó la autoridad tributaria para desarrollar su facultad fiscalizadora, el proceso deberá ser archivado y por ende concluirá el proceso de fiscalización. La facultad de fiscalización de la autoridad tributaria requiere de una construcción de un expediente fáctico. Quiere decir que esté basado en hechos y que tenga pruebas a partir de las cuales se verifique el cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente. Entonces, ¿cómo hace la autoridad para vigilar que los contribuyentes acaten las normas tributarias y cumplan con sus deberes? Pues bien,
La administración cuenta con un programa de control de fiscalización que se entiende como el conjunto de procedimientos que, al ser realizados de manera conjunta por el funcionario público, permite controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene el contribuyente. Y en el desarrollo de este proceso minucioso, que hace la administración, se consagran diferentes detalles. A estos también se le conocen como actos preliminares y son aquellos que profiere la autoridad tributaria de una manera exploratoria y que permitirán posteriormente tomar la decisión de archivar el proceso o, por el contrario, continuarlo hasta concluir con la modificación de sus declaraciones. Estos actos los profiere la administración de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 684 del Estatuto Tributario y que expliqué la semana pasada. Recuerden que si bien la administración posee amplias facultades que le atribuye la ley, estas actuaciones deben estar enmarcadas en el cumplimiento de principios como el debido proceso o el principio de eficacia, el de igualdad, el de justicia, que también ya mencioné. Recuerden que son principios constitucionales de obligatorio cumplimiento. Quiero resaltar que las personas, sean contribuyentes o no, están en la obligación de atender cualquier requerimiento que le haga la administración, en este caso, la autoridad tributaria, en cuanto a solicitud de información o pruebas que ésta solicite y que estén relacionadas con alguna investigación que esté realizando. Si se cumple esta obligación, la ley establece la aplicación de una sanción por el no envío de información a las entidades que le haya solicitado dentro del plazo que le haya otorgado para tal fin. De igual manera, si esta información presenta errores o no corresponde a la que se haya solicitado, entonces empezará un trámite de una sanción. La persona no puede ignorar estos actos, ya que sobre estos no hay ninguna clase de recurso, es decir, el contribuyente no puede solicitar a la administración que deje sin efecto o lo exonere de lo que se le haya solicitado en estos requerimientos. Entonces, entre los actos de trámite tenemos los requerimientos ordinarios. Son aquellos que efectúa la administración en la etapa de investigación para a quien se le dirige esclarezca determinados requisitos o allegue determinadas pruebas para determinar el valor real del gravamen, y su formulación es discrecional de la administración. No es necesario que el requerimiento esté relacionado con un proceso que se le siga a quien va dirigido el requerimiento. Puede ser que posea información de importancia en otro proceso que se haya iniciado a otro contribuyente. Por ejemplo, puede ser un vendedor y un comprador y se requiera hacer cruce de las informaciones que estas dos personas posean. La ley ha fijado un plazo mínimo de 15 días calendario para hacer que el particular, una vez haya sido notificado de su respuesta, aunque en ese sentido la Autoridad Tributaria Nacional, es decir, la DIAN, ha determinado que el funcionario puede fijar un término que no sea inferior a 15 días hábiles. Hablé de notificaciones, ¿verdad? Entonces, acá es importante indicar las formas de notificación con que cuenta la Autoridad Tributaria, y de acá pues vamos a desprender lo que continúa enseguida, tanto para la determinación del tributo como para la imposición de sanciones. Entonces, entre las formas de notificación tenemos la notificación electrónica. Podemos decir que es la más reciente forma que tiene la administración para notificar sus actos tributarios y se considera un medio preferente para la notificación de dichos actos. Esta debe realizarse al correo electrónico inscrito ante la DIAN. Esta notificación se considera surtida en la fecha del envío, pero sin embargo, los términos legales para dar respuesta o contradecir el acto comenzará 5 días a partir del recibo del correo electrónico. Una segunda clase de notificación es la conducta concluyente. A pesar de no estar regulada en nuestro estatuto tributario, su desarrollo se ha presentado vía jurisprudencial por el Consejo de Estado,
Recordemos que hace 8 días les comentaba que el Consejo de Estado es el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, esta forma de notificación quiere decir que ante la falta o irregularidad de las formas principales de notificación, y si se evidencia que el destinatario ya tuvo conocimiento del mismo acto, sea porque expresa su consentimiento o porque ejerce algún recurso de ley, esta notificación ya se entiende como surtida. Por correo electrónico es la forma de notificación más generalizada hasta la entrada de vigencia de la notificación electrónica. Consiste en el recibo de una copia del acto administrativo y se entenderá surtida desde el mismo momento de su recepción. La notificación personal se encuentra consagrada en el artículo 569 de nuestro Estatuto Tributario y se practica por un funcionario de la administración, bien sea en el domicilio del interesado o en la oficina de la autoridad tributaria respectiva. Es decir, que a la persona a la que va dirigida el acto administrativo se tenga que presentar o en la Secretaría de Hacienda Municipal o en la Secretaría de Hacienda Departamental o en su defecto en la DIAN. En este último caso, vuelvo y repito, la persona a quien se le notifica deberá voluntariamente, después de solicitar su asistencia, mediante una citación. Y una última notificación que vemos en nuestro procedimiento tributario es por edicto. Se da ante la no comparecencia del contribuyente y esta es una forma subsidiaria de notificación. Se hará si dentro de los 10 días siguientes de colocado el aviso de citación en el correo, en los correos físicos. En México creo que lo llaman el currículum. Entonces se coloca en un lugar público y visible de la administración la parte resolutiva del acto administrativo durante 10 días y se entenderá surtida el día en que se retire. Un segundo acto de trámite son las llamadas confesiones fictas o presuntas, las cuales se encuentran establecidas y tienen una reglamentación en el artículo 748 de nuestro Estatuto Tributario, el cual da una presunción legal en contra del contribuyente requerido, y es que si no contesta o no da una respuesta evasiva o se contradice el acto administrativo, en cualquiera de los casos se hará por cierto los hechos sobre los que verse el requerimiento. En este caso, la carga de la prueba será del contribuyente. Discúlpeme un minutico que ha pasado algo acá con la presentación. Otro de los medios son los oficios persuasivos y también hacen parte de estos actos de inicio, de estos actos de trámite. En estos se invita que el contribuyente a corregir alguna inconsistencia que se haya detectado dentro de la liquidación que le corresponderá una sanción. Estos oficios también pueden ser contestados en un término mínimo de 15 días contados desde la notificación. En las visitas y actos de verificación, el particular, ya habíamos dicho, que sea contribuyente o no, recibirá una notificación donde se nombran a 2 funcionarios de la autoridad tributaria, quienes serán los encargados de hacer la visita y verificarán facturas, documentos equivalentes de compra de mercancía, documentos de soporte de operaciones comerciales, etc. No se admitirá aplazamiento de esta diligencia, pues deberá ser atendida por la persona que esté a cargo en el momento en que lleguen los funcionarios. Si la administración, después de la visita, considera que no se cumplieron ciertos requisitos, proferirá un pliego de cargos y dará traslado de este pliego de cargos al particular. El pliego de cargos lo voy a explicar más adelante porque trata de la función de la fiscalización para efectos de establecer o imponer sanciones. El último acto de trámite que realiza la administración son los actos de cruce de información. Esta se realiza para obtener datos
que permitan ejecutar programas de fiscalización y censos. Se hace a través de procesos